Hola amigos de YouTube, ¿listos para un nuevo video? Sí, vamos a comenzar. ¡Vénganse! Para esta receta vamos a ocupar 8 chiles guajillos, 3 chiles de árbol, una cucharadita de comino entero, media cucharadita de pimienta negra y media cucharadita de clavo de olor. El jugo de una naranja. Vamos a ocupar de 5 a 8 onzas de chorizo de puerco, usen el de su preferencia. Sal, aceite es necesario, tortillas y para acompañar vamos a usar cilantro, limones y cebolla. Esto va a ser opcional, vamos a ocupar papas, cebollines, chiles, pueden usar chiles güeritos o chiles jalapeños, esto va a ser para torearlos. Y por último aquí tengo 3 libras de lomo de puerco, pero pueden usar el corte que ustedes quieran, pueden usar espaldilla de puerco, chuletas sin hueso o costillas sin hueso. Esta carne ya está en cuadritos, pero la voy a picar en cuadritos más pequeños. Son 3 libras que vienen siendo un poquito más de 1 kilo. Ya que les dije todos los ingredientes, esto lo primero que vamos a hacer es poner a hidratar los chiles guajillos. Ya los lavé y les quité la semillita y todo lo de adentro. También vamos a agregar el chile de árbol. Si no le quieren poner el chile de árbol está bien, no necesitan, pero yo se lo voy a poner para que le dé un toquecito ahí especial. Y los dejamos aquí cocer por unos 5 minutos. Mientras que los chiles están cociendo voy a aprovechar para picar la carne. Ya le di una enjuagadita a la carne, está bien limpiecita. Yo la voy a picar en cuadritos pequeñitos porque estoy utilizando o voy a usar tortilla de la que es para tacos. Están bien chiquitas las tortillas, así que pues por eso la voy a picar así, pero si no pues la pueden dejar en pedacitos más grandes. Ahora en el vaso de la licuadora vamos a poner los chiles que ya están bien cociditos, bien hidratados. Le vamos a poner un poquito del agua donde se cocieron. Ponemos un poquito de sal. Vamos a agregar las especias, el comino, el clavo y la pimienta. Y vamos a agregar el jugo de la naranja. Si tienen semillas las naranjas se las quitan para que no les vaya a caer aquí. Le voy a poner un poquitito más de agua, no mucho porque queremos que esto quede espeso. Ahí está. Ahora me voy a llevar esto a licuar súper bien. Ya lo tengo bien licuadito, vamos a sacar un poco de esta mezcla y la vamos a reservar en un plato. Así, miren. Esto lo vamos a ocupar más adelante. Ahora aquí vamos a poner el chorizo. Yo tengo 8 onzas, le voy a poner unas 5 onzas. Y dice mi mamá que no esté preguntando para qué es el chorizo, que usted se lo eche allí, porque esto le va a dar un sabor muy rico. Así que no esté preguntando para qué es el chorizo, écheselo. Y vamos a llevar a licuar otra vez. Ok, listo, así es como les va a quedar. Aquí tengo la carne bien picadita, vamos a ponerle el adobo. Vamos a mezclarlo. Bien, apenas les va a alcanzar perfecto. Y pues esta carne, si ustedes gustan, la pueden dejar marinar toda la noche. Porque ya saben que entre más tiempo, pues es mejor, la carne queda más rica. Pero yo no tengo mucho tiempo, así que solamente la voy a dejar marinar mientras que hago mi salsa y mientras que pico el cilantro y la cebolla. Esta receta siempre nos la hacía mi mamá cuando estaban los chiquitos. Bueno, y de grandes también, ¿verdad? Siempre nos hacía estos taquitos de adobada y nos encantaban. Voy a picar la cebolla. La otra mitad solamente la voy a hacer así por la mitad, porque esta la voy a torear. Seguimos con el cilantro. Y los limones, como son de los chiquitos, solamente los voy a partir por la mitad. Ok. Aquí tengo las papas. A estas les voy a dejar la cascarita, se las pueden quitar si gustan. Solamente le voy a quitar estos pedacitos
feos que tienen por aquí. Y las voy a cortar en 4. Ya las lavé, pero ahorita les voy a dar otra enjuagada. Las papas son opcionales, también pueden usar nopalitos, porque muchas veces cuando vamos a las taquerías te dan papitas así como bien doradita y también tostaditas. Miren, así. Y pues también la cantidad pues va a ser, depende cuántas quieran hacer ustedes. Para mí con estas está bien. De salsa ustedes pueden hacer la que ustedes quieran, verde, roja. Yo voy a hacer una de tomatillo con chile de árbol. Miren, solamente puse a cocer los tomatillos. Estoy utilizando tomatillo milpero, que es el tomatillo pequeñito. Le puse un poquito de chile de árbol y 2 dientes de ajo también. Le voy a poner sal y lo voy a llevar a licuar. Es una salsa sencilla, pero pues aquí ustedes deciden qué salsa quieran hacer. Miren, aquí está la salsa ya lista. Vamos a empezar a cocinar todo. Voy a utilizar este mini disco. Igual pueden usar un sartén. Ya le puse aquí un poco de aceite, bueno, más o menos aceite. Ya está bien caliente. Voy a empezar a hacer mis tostaditas. Vamos a poner la tortilla. Son tortillas pequeñitas, son tortillas taqueras, pero igual pueden utilizar las grandes si no encuentran estas, y son amarillas. Miren, así es como les debe de quedar, bien tostaditas, bien doraditas. Vamos a poner más. Y aquí pues ustedes deciden cuántas hacer. Igual si tienen un disco grande y quieren cocinar todo esto afuera también se puede, o en la plancha. Este mini disco yo lo conseguí en una tienda local, en una tienda mexicana, pero también lo pueden encontrar en Amazon. Ya terminé de hacer mis tostaditas. Ahora aquí en este aceite vamos a ponerle un poquito del chile que habíamos reservado. Aquí tengan cuidado porque si va a saltar el aceite. Vamos a poner los chiles a que se toreen y también voy a poner las papas. Le voy a poner un poquito más del chilito. Voy a poner un poquito de sal, es opcional. Y pues aquí esto hay que cuidarlo hasta que los chiles queden bien toreaditos y también las papas ya estén bien blanditas. Miren, así es como voy con las papas y con los chilitos. Los chiles ya están. Ya estoy terminando con mis papas y con los chilitos. Ahora sigue la cebolla. Le pueden poner un poquito más de chilito si quieren. Ahí está, con eso. Lo demás va a ser para las tortillas. Esto ya está listo, ya lo voy a sacar. Si gustan aquí mismo pueden dorar su carne, cocinar su carne. Pero yo lo voy a hacer en otro sartén porque está muy chiquito aquí, no va a caber todo. Pero esto lo voy a utilizar para calentar las tortillas. Solamente le voy a quitar un poquito de aceite. Vamos a ponerle aceite en un sartén. Esperamos que se ponga bien caliente para poner la carne a cocinar. Incluso pueden hacer todo al mismo tiempo. En un sartén cocinar la carne y en otro lado cocinar las papitas y la cebollita y todo lo demás para que terminen todo al mismo tiempo. Pero yo lo estoy haciendo así porque pues es para el video, ¿verdad? Ya está bien caliente el aceite, vamos a poner a cocinar la carne. Y pues aquí ya saben, hay que cuidarla hasta que la carne esté bien cocidita, doradita. Ya después de un buen rato, así es como va la carne. El líquido que soltó ya se está evaporando. Ya casi va a estar lista.
La pueden probar, si le falta sal, le ponen sal o le pueden poner un poquito de sazón de pollo, lo que ustedes quieran. Ya pasó, yo creo que como una hora más o menos. Ya todo el agua se evaporó. Ya probé mi carne y yo le puse un poquito más de sal porque le hacía falta. Miren, así es como les va a quedar su carne. Bien guisadita, ya sin nada de líquido y con el adobo bien pegadito, ¿ven? Así les tiene que quedar. Y pues ya, esto ya está listo. Ahora sí ya pueden empezar a hacer los tacos. Aquí en el disco es donde voy a calentar las tortillas. Le puse un poquito de aceite solamente y le voy a poner un poquito de chilito rojo. Ya saben que las tortillas para tacos tienen que estar grasientitas para que estén ricos los tacos. Ya ni les dije, pero al disco le quité la grasa con la que doramos las papas y todo eso. Ya estaba muy quemadito el aceite, pues ya se lo quité. Y pues aparte, para calentar las tortillas no se ocupa demasiado aceite, solamente de a poquito le van poniendo. Aquí está la charola donde voy a comer los tacos y todo el merjurje. Por aquí voy a poner las tostadas. Miren las papitas que están bien ricas. Si son una familia pequeña, pues hacen su bandeja y ya la ponen en la mesa y que cada quien vaya agarrando pues su taquito, papita, lo que quieran. Miren, aquí van los tacos. Lo voy a hacer de doble tortilla porque los tacos son de doble tortilla, no de una. Doble, para que amarre. Ahí está, le ponen la carnita. Miren amigos, ya ando aquí en lo último. ¿A poco no se les antoja este manjar de tacos? Y aquí está el resultado final, como quedaron los taquitos, esta bandeja de tacos para toda la familia. Mis amigos, llega un momento de probar estos tacos bien ricos. Ya te extrañaban por aquí, ¿que dónde andabas? Y agarran su plato, su taquito, le echan limoncito. Y el caballito. Caballito de salsa, poquita. Hay que dejarlo, se me está tirando. Échale, échale. No pica mucho. Miren, por acá tenemos las papitas también, la tostadita. Y ahora sí, Para adentro. para adentro. ¡Hola! La papita. Y por allá están los chiles toreados también, ¿eh? Le muerden al taco. La cebollita. Le muerden la papita. Very, 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 very delicious. Very, 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 very. Amigos, pues ya llegamos al final de este video. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Ya sabes que si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas, clique en la campanita y dame muchos likes. Y nos vemos para la próxima con más ricas recetas que a ustedes les encanta. Adiós, y coman muchos taquitos con una coca bien fría, mucha salsita y con agua de horchata si no quieren coca, ¿eh? Adiós.